Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Si ya tienes segundo libro de los Reyes, capítulo 21, vamos a empezar en el versículo 1. La palabra del Señor dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Jepsiba, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, según las abominaciones de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Vamos a detenernos en el versículo 5 y vamos a ir analizando estos primeros 5 versículos. Fíjate, Manasés comienza a reinar, podemos pensar, de una edad muy temprana. Y hay algunos que podrían llegar a decir, bueno, es que era muy joven cuando tomó el reino, por eso también se desvió después de lo que había visto con su padre, que su padre amaba al Señor, que su padre había buscado al Señor en su vida. Pero también necesitamos ver que justamente Manasés nace en los 15 años extra de vida que le da el Señor. Los primeros años de Ezequías, nosotros cuando estuvimos estudiando los capítulos anteriores, del capítulo 18 al 20 del segundo libro de los Reyes, nosotros nos encontramos con un Ezequías que está reformando, con un Ezequías que está avivando al pueblo, que está haciendo las cosas de una manera diferente, a manera de agradarle al Señor. Pero después, cuando él enferma y el Señor le da salud durante 15 años más, vimos que Ezequías estuvo batallando y hemos visto, el Señor le prosperó en todas las cosas que él emprendió y por todos los caminos donde él iba, pero también tuvo pruebas y tuvo dificultades. Y eso se asemeja muchísimo a nosotros. Tal vez el día de hoy tú no tengas pruebas como un rey. Tal vez tú no tengas persecuciones como las que tuvo Ezequías por el rey de Asiria, pero muchas veces hemos sido asediados por el pecado, hemos sido asediados por la tentación, hemos sido perseguidos por los temores, hemos sido perseguidos por los problemas, y lo que sí sabemos es que cuando nosotros no nos separamos de Dios, y eso es algo que vemos con Ezequías, que dice la palabra que él puso su esperanza en el Señor, ¿no? Y entonces él no se separó de Dios, cayó, se equivocó, pero volvió a poner su esperanza en el Señor. Y entonces vemos que él comienza a criar a su hijo Manasés. Y Manasés pudiéramos pensar que va a ser todo un reflejo de lo que era Ezequías. Pero luego en el versículo 1 vemos que él reina 55 años y en el versículo 2 decimos, wow, 55 años de reinado, ese reinado más grande en la historia de un rey, no solamente de Judá, del reino del sur, tampoco del reino del norte, sino de todo Israel. O sea, ese reinado más largo. Y pudiéramos pensar, si ha reinado tanto como hemos visto en otros capítulos, significa que hizo lo bueno. Pero aquí vemos que Dios permitió que reinara 55 años y dice el verso 2: e hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿No? Entonces, Dios permitió 55 años de un reinado de Manasés que fue un reinado difícil para todo aquel que amaba al Señor.
para todo aquel que buscaba el rostro del Señor. Después del reinado de Ezequías, en donde hay un avivamiento, donde la gente está buscando a Dios, donde el rey Ezequías los guió a buscar a Dios, ahora tenemos a un Manasés que dice que volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó los altares a Baal. Él mismo hizo una imagen a Acera que vamos a encontrarnos que la va a poner en el altar de la casa del Señor. Y entonces podemos pensar, híjole, qué triste es lo que está haciendo Manasés con el legado de su padre Ezequías, porque al parecer se ha olvidado de todo lo que pudo haber visto en el reinado de su padre, todo lo que su padre le debió de haber dicho. Y es que podemos pensar, ya agarró cansado Ezequías. Ezequías tenía 42 años cuando nació Manasés, ¿no? Entonces podemos pensar, ya lo agarró cansado. Pero algo de lo que podemos estar seguros es que Ezequías ya conocía el libro de los proverbios. Y debemos recordar que en Judá se había instituido que se leyera, bueno, en todo el reino, desde el primer rey de la nación unificada, desde Saúl, se había puesto por ley que tendría el rey que hacer una copia de la ley y que tenía que leerla todos los días y que tenía que repasarla y que tenía que conocerla. Entonces, muy probablemente cuando se escribe Proverbios por parte de Salomón, también los reyes estaban acostumbrados a leer el libro de Proverbios. Y Proverbios 22, versículo 6 dice, que instruyas al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo me imagino que un hombre que ha caminado una vida como la de Ezequías, confiando en el Señor, teniendo altibajos como vimos, porque la Biblia no disfraza, ¿no? Y eso es algo bien importante. La Biblia no disfraza a los reyes para que podamos ver que tienen altibajos, para que podamos ver que hay hombres de fe como los profetas, pero también tienen altibajos, hombres que buscan hacer lo bueno delante de Dios a través de las cosas que Dios les ha dado, pero que también tienen problemas y también tienen dificultades, para que veamos que hay hermanos el día de hoy y en todos los tiempos que están padeciendo o han padecido persecución o están viviendo problemas o necesidades como las que nosotros estamos viviendo. Y entonces, cuando nosotros vemos a Ezequías, vimos eso, pero ahora vemos a un Manasés que es todo lo contrario a Ezequías. Y eso nos recuerda que la salvación no se hereda. Tú puedes instruir a tus hijos, tú puedes guiarles al Señor, tú puedes instruirles y debes de instruirles, debes de confiar en que lo que tú estás enseñándoles va a tener algún efecto en sus vidas tarde o temprano. Y lo mismo pasa si tú no eres padre, pero tienes personas a las cuales les puedas compartir el Evangelio, tarde o temprano el Evangelio va a hacer efecto en sus vidas. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, tal vez como la vida de Manasés. Vamos a encontrarnos que Manasés no va a tener grandes problemas en su reino. Manasés va a estar muy tranquilo, no va a tener grandes batallas. El reino del norte ha sido deportado, entonces ya no está peleando ni batallando con el rey de Israel, ya no está batallando en este momento con el rey de Asiria porque hay una batalla política interna en Asiria. El rey de Babilonia ahorita lo tiene como un aliado, alguien que por cierto va a estar pagando por protección, por estar bien. Entonces, él está muy bien parado, se puede decir históricamente, políticamente, socialmente, y está muy cómodo. Y por eso tal vez él puede llegar a pensar, yo no necesito a Dios, yo puedo adorar lo que yo quiera y yo puedo hacer lo que yo quiera. Y tal es el grado de lo que él está haciendo que edifica los lugares altos que su padre había derribado. Híjole, esa parte es bien triste para él, porque entonces nosotros nos vamos a encontrar que nació
en un tiempo de mucha gracia, de mucha bendición, creció en ese tiempo y nunca supo apreciar la bendición de Dios. Y cuando él comienza a reinar es de 12 años, pero él está interesado en todo menos en el Señor. Por cierto, es bien interesante su nombre. Manasés significa el que olvida. Y muy probablemente aquí estamos viendo justamente que él ha olvidado todo lo que Dios ha hecho con ellos, que él ha olvidado lo que su padre había edificado, él ha olvidado que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él ha olvidado tantas cosas que son fundamentales para una vida y muchas veces eso nos pasa cuando tenemos buenos tiempos. Llegamos a olvidar que el Señor nos está dando vida, que el Señor nos está sosteniendo y no es hasta cuando tenemos problemas que volteamos a verlo. Pero vamos a continuar con el capítulo 21 del segundo libro de Reyes. Vimos entonces que edificó altares en la casa del Señor. Y esta parte es también bien preocupante porque el lugar que se había destinado para la adoración a Dios, Manasés va a decir, no importa, no va a ser solo para Dios, sino que ahí vamos a poner altares. Y dice el versículo 6 todavía cosas más profundas para poder ver cuáles son las cosas malas que él hizo. Dice, y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos del Señor para provocarlo a ira. Y este versículo 6 es tremendo. Porque lo que está buscando Manasés entonces es provocar a ira a Dios. Y muchas veces nosotros creemos que no afectamos o que Dios no me va a hacer nada porque es mi vida y yo la voy a hacer a mi manera y la voy a vivir a mi manera y son mis cosas. Manasés estaba pensando, es mi reino, es mi herencia, es lo que yo tengo. Y no se estaba acordando que todo viene de Dios, que Dios es el que pone y quita reyes, que Dios es el que nos ha dado cada una de las cosas que tenemos y que muchas veces nosotros las mal utilizamos como Manasés. Y entonces Manasés está provocando a ir al Señor. Y algo que Manasés debe de agradecer es que el Salmo 103, versículo 8 nos dice que misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Y por qué debería de estar agradeciendo eso Manasés y por qué debemos de agradecer eso nosotros? Porque muchas veces tú y yo somos los que olvidamos que todo lo que tenemos es de Dios, que nuestra familia es de Dios, que nuestras posesiones son de Dios, que todo aquello que podemos tener y que puede ser una bendición para nuestras vidas es de Dios y que entonces debemos de entregárselo a Dios. Y esa parte es súper importante porque lo olvidamos comúnmente cuando tenemos buenos tiempos. Y ahí entra la misericordia y la clemencia de Dios, que Él es lento para la ira y Él está esperando a ver en qué momento lo buscamos, a ver en qué momento lo buscamos. Pero cuando vemos la historia de Manasés, vamos a ver el versículo 7 y vamos a ver que Manasés va cada día más abajo. O sea, cuando pensamos que no puede ir peor, Manasés va a hacer todavía algo peor. Verso 7 dice que puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual el Señor había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén a la cual escogí de todas las tribus de Israel y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Fíjate, estos dos versículos, el 7 y el 8, son súper importantes porque Manasés no solamente está buscando enojar a Dios al consultar a ídolos, al instruir o instituir encantadores y adivinos, o sea, ya había adivinos del gobierno de Judá.
encantadores del gobierno de Judá, ¿no? Y nunca se había visto eso en Judá. Eso ya se había visto, por ejemplo, en el reino de Israel. Y de hecho vimos, ¿no? Que dice que hizo como hizo Acab en Israel. Entonces, imagínate la profundidad de las cosas malas que está haciendo Acab. Se casó con Jezabel. Acab introdujo el culto a Baal a Israel. Acab persiguió a los profetas de Dios. Isaías era amigo de Ezequías. En este caso yo me imagino que Manasés empieza a perseguir a Isaías y al resto de los profetas de ese tiempo y al resto de los hombres que estaban buscando a Dios. Y entonces no se queda solo en eso, sino que dice que mete una imagen de acera. ¿Y por qué es tan impresionante? O sea, tú puedes decir, ay, no pasó nada, nada más metió una imagen en el templo de Dios. Pero debemos recordar, en ese templo solo se debía de adorar a Dios. Era un lugar en donde se mantenía también los recordatorios de las obras de Dios en la vida de el pueblo de Israel. Ahí estaban los panes de la proposición, ahí estaba el maná, ahí estaban las tablas de la ley, ahí estaba el arca de la presencia, ahí estaba la vara de Aarón, ahí estaba el menorá que les recordaba que la luz de Dios era la que iluminaba los lugares oscuros y que era la representación de la palabra del Señor. Entonces, ahí estaba, les decía yo, los panes de la proposición que representan la provisión de Dios para el pueblo. O sea, era el lugar en donde se ofrecían sacrificios, pero también en donde tú ibas y recordabas todo lo que Dios había hecho por ti. Y entonces tú ibas y le decías, Señor, gracias, gracias porque siempre has estado conmigo, gracias porque no me has soltado. Pero ahora Manasés ha metido una imagen de acera, y meter una imagen de acera al templo era también hacer ese lugar como un templo. Y si era así, Acera era la diosa de la fertilidad en Canaán. Y los cultos para Acera, como hemos visto en otras ocasiones, incluían prostitución sagrada dentro de esos recintos. Entonces realmente estaba haciendo una cosa terrible ahí Manasés. Estaba diciendo, no me importa burlarme de Dios. Y yo me imagino que eso sí realmente estaba provocando la ira del Señor en ese momento. Y entonces Manasés se estaba olvidando de lo que Dios había dicho. Yo pondré en esta casa mi nombre para siempre y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que le di a sus padres. O sea, él debía de conocer la ley, porque todos los reyes lo deberían de conocer. Pero en este caso estamos viendo que no la conoce, ha hecho tantas cosas mal. Y entonces dice que en el verso 9 que mas ellos no escucharon y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que el Señor destruyó delante de los hijos de Israel. Fíjate cómo lo maneja el autor de Reyes. O sea, ellos hicieron más mal que las naciones que Dios había quitado para ponerlos a ellos. Y debemos recordar que Dios destruyó esas naciones porque habían pecado en contra del Señor. Entonces, aquí estamos viendo un terrible problema de pecado y es interesante que si te fijas, no solamente dice que Manasés no escuchó, el verso 8 dice que ellos no escucharon, porque la decisión no solamente estaba en Manasés, la decisión era una decisión individual. El pueblo acababa de vivir años antes un gobierno que había buscado a Dios, un rey que había instituido un solo lugar de adoración en Jerusalén. Ellos habían visto la obra de Dios en la vida de Ezequías, ellos habían adorado a Dios, pero se había acabado el avivamiento en sus vidas. Y eso es algo que es bien importante de remarcar, porque una reforma como la que hizo Ezequías y un avivamiento como el que hubo en Israel en el tiempo de Ezequías no son permanentes. Y lo mismo pasa en nuestras vidas.
Podemos pasar tiempos en los cuales nosotros estemos haciendo reformas y sintamos nuestro corazón avivado por la palabra del Señor, por servir, por amar, por bendecir a la iglesia, por bendecir a otros. Pero si nos descuidamos y olvidamos, como lo hizo el pueblo de Israel con Manasés, vamos a dejar de escuchar la voz de Dios y vamos a ser inducidos por otros, vamos a ser guiados por otros a hacer más mal. Y esta parte es interesante porque nosotros podemos también pensar en la historia de este joven endemoniado que cuenta Jesús, que un espíritu inmundo es echado fuera de un hombre, ¿no? Y vemos que el espíritu vaga y por lugares desiertos hasta que decide regresar. Y la historia está narrada en Lucas capítulo 11, está narrada en Mateo, está narrada me parece que en Marcos. Entonces vemos este espíritu inmundo que regresa y ve que la casa está cuidada, que la casa está sola y regresa con 7 espíritus peores, ¿no? Y eso es justamente lo que está pasando con Israel. Israel, Dios los ha cuidado, Dios los ha bendecido, pero ahora están siendo peores que los otros pueblos que habían habitado, a los cuales Dios había quitado de esas tierras. Y entonces ellos están provocando a ira al Señor. Y vamos a ver versículo 10, porque eso no se va a quedar impune. Eso no se va a quedar así. Y entonces en el versículo 10 dice que habló pues el Señor por medio de sus siervos los profetas diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos y serán para presa, para despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Entonces, vamos a detenernos ahora hasta el versículo 15 y vemos todo eso y decimos, wow, el enojo, la ira de Dios había ido incrementándose o la había ido incrementando, vamos a decir, la había ido incrementando el pueblo de Israel, no solamente Judá, todo el pueblo de Israel, desde el día en el que salió de Egipto. Pero esto ya es el colmo. Ellos ya están olvidando a Dios, ellos ya están dejando de adorar a Dios y entonces el Señor ha enfurecido. Y dice, yo voy a traer tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá. Y es que sobre Israel ya había sido juzgado Israel, el reino del norte, ya había sido juzgado Samaria, habían sido llevados cautivos a Asiria, y eso tú y yo ya lo vimos. Y Dios a través de los profetas empieza a decir, yo traigo tal mal que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. O sea, le zumbarán, le dolerán los oídos por lo que está escuchando. Es como cuando escuchas un sonido muy agudo o sí, un sonido muy agudo y muy fuerte que te empieza a lastimar los oídos. Eso es lo que está diciendo Dios a través de los profetas. Les dolerán los oídos de oír lo que le va a pasar a Jerusalén, de oír lo que va a pasar a Judá, de oír lo que le va a pasar a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos. O sea, Dios está advirtiendo. Y algo que me llama mucho la atención es que dice que Dios habló por medio de sus profetas. Y en medio de un tiempo oscuro, Dios te habla a través de su palabra, a través del mensaje de su palabra, para que te vuelvas a Él si tú estás haciendo mal
o para que tomes ánimo sabiendo que el Señor va a estar con nosotros. Ahora, ¿qué profetas son los que estaban en ese tiempo? Ya hemos visto, estaba el profeta Isaías, también estaba el profeta Oseas, estaba el profeta Habacuc, estaba el profeta Nahum, que son profetas que están haciendo denuncias no solamente en contra de Israel y de Judá, sino también de las naciones alrededor para que volteen al Señor. Pero aquí vimos, el pueblo no se está arrepintiendo, sino que no están escuchando y están buscando pecar. Y entonces Dios les dice que extenderá en el versículo 13 sobre Jerusalén el cordel de Samaria. Y ahí está hablando con una ilustración de construcción, ¿no? Entonces está diciendo, los voy a medir como medí a Samaria, con la misma regla. Si son idólatras, van a ser quitados de la tierra que yo les di. Y luego dice, y la plomada de la casa de Acab, ¿no? Y si tú sabes algo de construcción, sabes que las plomadas sirven o se tiran para construir una pared, un muro, y que quede recto. Y si ese muro, esa pared no queda recta, entonces debe de ser quitada y vuelta a construir. Y justamente eso es lo que está diciendo. Si ustedes están chuecos, van a ser destruidos. Si están derechos, van a ser construidos. Y no solamente les da esas dos ilustraciones, sino que da una tercera a través de los profetas, que es limpiar como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. O sea, está diciendo, este plato está sucio, este lugar, esta tierra está sucia por lo que ustedes han hecho. Ustedes la han ensuciado, pero yo la voy a lavar y la voy a voltear. Ya no va a haber nadie en esta tierra, ¿no? Entonces, Dios está lanzando un juicio bien fuerte sobre Israel. Y en el versículo 14 todavía es algo peor, porque les dice, y desampararé al resto de mi heredad. ¿Y qué sería desamparar? Bueno, dejar sin cuidado, pero la raíz hebrea que se está utilizando aquí es bien interesante porque está hablando de quitar la piel o el pellejo. No es como cuando tú tienes ya un animal muerto que vas a consumir y en ese tiempo se despellejaba, bueno, se le quitaba el pellejo, a eso se le decía justamente con esa palabra hebrea, ¿no? Que se utiliza ahora para desamparar. Está diciendo, los descubriré, les quitaré eso que les cubre, que en este caso era su presencia, los dejaré solos. Tú ves ese juicio y dices, wow, qué tremendo. Y entonces dice que fuera de esto, verso 16, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos del Señor. Y aquí hace un paréntesis y dice, fuera de esto, o sea, aparte de que Dios lanzó este juicio, Ezequías, perdón, Manasés derramó mucha sangre inocente. Y ahí se ha entendido de diferentes formas. Vimos que él mismo pasó a sus hijos por fuego, lo entregó a sus hijos a ídolos. Entonces, probablemente se está hablando de eso, ¿no? Que en ese tiempo hubo mucho sacrificio a los dioses paganos por parte de niños, ¿no? Entregaban a los niños. También hay quien dice que lo que pudo pasar es que hubo desprecio por las personas y hubo mucho derramamiento de sangre porque hubo mucha injusticia. Pero hay una tercera teoría que a mí me llama mucho la atención y que concuerda con la tradición judía, judío-rabínica. Y esta tercera teoría dice que se derramó mucha sangre inocente en gran manera porque Manasés persiguió a los profetas. Y la tradición rabínica dice que Manasés mandó a matar a Isaías. ¿Y cómo lo mandó a matar? La tradición dice que lo mandó matar a Cerrado. Ojo con esto, no te estoy diciendo que sea la verdad, te estoy diciendo que eso es lo que dicta la tradición y los rabinos en Israel
decían que había mandado Manasés a aserrar a Isaías por estar denunciando el mal que estaba haciendo. Y entonces concuerda mucho con lo que nosotros leemos también en la carta a los Hebreos, capítulo 11 versículo 37 cuando está hablando del pabellón de la fe, porque habla de que muchos fueron perseguidos y aserrados. ¿No? Y entonces hay quien dice, está haciendo alusión a Isaías que murió a manos de Manasés. No sabemos si fue eso, pero es un dato interesante. Y lo que estamos viendo es que entonces Manasés era un hombre terrible y perverso. Un hombre que reinó 55 años y hizo lo malo delante de los ojos de Dios de una forma tremenda. Y si tú te das cuenta, en el versículo 17 va acabando la narración de Manasés. Dice, los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Cuando tú y yo nos quedamos con esta historia del segundo libro de Reyes sobre Manasés, nos quedamos con una historia inconclusa, porque nos quedamos con, vamos a pensar y vamos a llamarle así, con el lado A de Manasés, con la primera etapa de Manasés, pero nos falta conocer el lado B. Y a mí me encanta ver que Dios eh, muchas veces da segundas oportunidades a los que olvidan. Y si tú eres como Manasés, o si conoces a alguien que haya sido como Manasés en su vida y que esté totalmente alejado de Dios, es nuestra tarea compartirle el Evangelio, aunque podemos ser perseguidos, aunque tal vez el día de hoy nuestra sangre no vaya a ser derramada, pero sí vayamos a ser criticados y vayamos a ser mal vistos por compartirles y por hablarles del Señor. Entonces, acompáñame, vamos al segundo libro de las Crónicas, capítulo 33, para ver el lado B de Manasés. Ya vimos el lado A, un lado terrible, un lado en donde tú y yo vemos que él hizo las peores cosas que se podían hacer. Y en el capítulo 33 del segundo libro de las Crónicas, los primeros 9 versículos son casi iguales a los versículos del segundo libro de los Reyes, capítulo 21. Pero en el versículo 10 la narración comienza a cambiar. En el versículo 10 comienza diciendo que habló el Señor a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Y eso ya lo vimos en Reyes. Pero fíjate el verso 11. Por lo cual el Señor trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atados con cadenas, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Entonces, esto es algo que no se narra en el libro de los reyes. ¿Cuál fue el castigo? ¿Cuál fue lo que Dios hizo? ¿O qué fue lo que Dios hizo en contra de Manasés? Y aquí está, vemos el castigo, vemos la ira de Dios. ¿Te acuerdas que vimos que él estaba buscando despertar la ira de Dios? Él buscó provocar la ira de Dios. Bueno, aquí está la ira de Dios al parecer, ¿no? Y entonces él es entregado y atado con cadenas y es llevado a Babilonia. Ahora es interesante esta parte de que lo aprisionaron con grillos, porque tú y yo luego podemos pensar en las imágenes de las esposas en las manos, esposas en los pies o grilletes así colgando al cuello, pero debemos recordar que en ese tiempo también se le ponía un aro a las personas, ya fuera en la nariz o en los labios inferiores, eh, y con ese aro que se ponía tanto en la nariz o en los labios inferiores, lo que se hacía era que con ese aro se podía llevar a las personas,
¿no? Y era un grado de humillación mayor, porque entonces tú jalabas y la persona podía agacharse, podía, o sea, tenía que hacer lo que tú le dijeras. Y de esa forma fue humillado Manasés. Y no hubo ningún Dios que lo salvara. Y ya vimos que él consultaba al ejército de las estrellas, ya vimos que él tenía sus imágenes de Baal, sus imágenes de acera, que él había quitado la adoración a Dios y estaba adorando a cualquier Dios y ninguno de ellos le estaba respondiendo en ese momento. Él había sido llevado a Babilonia y él había disfrutado su vida a su manera, pero ahora en el momento de mayor dificultad y de mayor problema, nada de lo que él había buscado disfrutar o hacer para su deleite le estaba funcionando. Verso eh, 12. Mas luego que fue puesto en angustias, oró al Señor su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Fíjate, ¿qué necesitaba Manasés para recapacitar? Te acabo de decir hace rato que el reino de Manasés fue un reino muy pacífico hasta ese momento. Y entonces Manasés es puesto en angustia y es ahí donde se acuerda del Señor. ¿Te acuerdas lo que decíamos hace rato? Que muy probablemente Ezequías le estuvo enseñando sobre Dios, lo estuvo guiando sobre Dios, probablemente lo llevaba con él cuando iba al templo y le decía, mira, tenemos que adorar al Señor. Probablemente si hubo más cenas pascuales, él escuchó la historia de Israel de voz de su padre, de Ezequías, él convivió con Isaías. Entonces, lo que él necesitaba, y suena raro, eran angustias para recordar quién es Dios. Y muchas veces cuando tú y yo estamos en angustia y en pruebas y en dificultades, es cuando más comprobamos y más recordamos quién es Dios y qué es lo que ha hecho. Y entonces dice que fue puesto en angustias, oró al Señor su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y tú y yo lo podemos pensar y ver y decir, si yo fuera Dios, ¿le contestaría o no le contestaría? Después de todo lo que hizo, después de burlarse, meter prostitutas al templo, después de poner altares a todos los dioses habidos y por haber en esa área del mundo, dices, ¿quién sabe si yo lo haría? Pero fíjate el versículo 13, segundo libro de Crónicas 33:13. Y habiendo orado él, perdón, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que el Señor era Dios. ¿Te das cuenta de que la ira de Dios realmente fue misericordia y clemencia para la vida de Manasés? Y probablemente el día de hoy, tú y yo podríamos estar pasando momentos difíciles, momentos de prueba, momentos de angustia, momentos de dificultad. Y probablemente habíamos estado en un tiempo muy tranquilo, así muy pacífico, en donde estábamos muy acomodados y ahora podemos recordar lo que habíamos olvidado, que el Señor es Dios por sobre todas las cosas, por sobre todos los problemas, por sobre todas las necesidades, por sobre todas las enfermedades, por sobre toda situación. El Señor es Dios. Y eso es lo que está haciendo ahora Manasés. Él reconoce que el Señor es Dios y el Señor lo escucha, porque clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Y entonces vemos que Él es atendido y Él es restaurado, no solamente espiritualmente, sino físicamente. Él es vuelto a Jerusalén, a su reino. Verso 14. Vamos a ver
¿qué es lo que va a pasar con él entonces? Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa del Señor y todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. O sea, tú ves y dices, wow, hubo un gran avivamiento en la vida de Manasés. Realmente se arrepintió, porque el arrepentimiento se ve en actos, ¿no? Y entonces, en ese momento él reconoció, el Señor es Dios y yo no necesito nada de lo que no es Dios. Y entonces va y quita todo y reedifica el templo, ¿no? Restaura las cosas que hizo. De hecho, en el verso 16 va a decir que restauró luego el altar del Señor y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza y mandó a Judá que sirviesen al Señor, Dios de Israel. Tú ves todo eso y dices, wow, ya se restauró nuevamente Israel. Gracias Dios, porque en tu ira tú obras justicia también. Y aquí vemos eso. Dios no es un Dios injusto. Dios es un Dios misericordioso, ¿no? Y está teniendo misericordia una y otra vez de Israel. Pero el versículo 17 va a ser muy triste para Judá. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para el Señor su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre del Señor, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. O sea, vemos esto y decimos, el pueblo de Judá escuchó y fue guiado por Manasés cuando Manasés estaba haciendo mal las cosas. Pero ahora que Manasés está haciendo bien las cosas, el pueblo de Judá está escuchando y no hace lo que Manasés le dice. Y vamos a encontrarnos con consecuencias del reinado de Manasés, porque a pesar de que él se arrepiente, vamos a encontrarnos más adelante que el autor del libro de los Reyes nos va a decir que es básicamente por culpa del reinado de Manasés que Judá va a ser llevado cautivo a Babilonia, porque se introdujo la adoración a los ídolos. Y vamos a encontrarnos nuevamente a través de los diferentes profetas, y si tú estás leyendo ahorita los libros de los profetas, tú debes de recordar a través de Habacuc, a través de Nahum, a través de Oseas, a través de Isaías aún, se va a estar hablando de un pueblo que se prostituye, de un pueblo que deja a Dios, de un pueblo que se aleja de Dios y de un Dios que los está buscando, que está buscando que se arrepientan, pero el pueblo no se va a arrepentir. Y entonces las consecuencias del mal tiempo o del mal gobierno de Manasés se van a vivir en Judá. Y el problema es que el pueblo del reino de Judá, el remanente de Israel, sigue teniendo ídolos en su corazón. Y aunque ellos dicen, pero ya solamente estoy adorando a Dios, ve, en los lugares altos solo adoro a Dios. Sí, pero debemos recordar que solamente había un lugar en donde se debería de adorar a Dios, y eso era en el templo en Jerusalén. Entonces, ¿eso qué nos enseña? Que tú y yo debemos de buscar adorar a Dios de la forma correcta. No es adorar a Dios a mi manera. No, es que yo, yo le sirvo a Dios, pero a mi manera. Yo le busco agradar a Dios, pero a mi manera, como yo lo entiendo. Y no, no es a mi manera o como yo lo entiendo. Es como dice la palabra. Y lo que debo de tener muchísimo cuidado es de mi corazón, que es engañoso y que es perverso.
Y entonces yo lo debo de llevar al Señor y decirle, Señor, mira, aquí está mi corazón. Y yo no quiero servirte a mi manera, yo quiero servirte a tu manera. Yo quiero que examines mi corazón y que lo laves cada día más y más de mi pecado y que tú seas, Señor, glorificado con mi servicio en mi familia, con mi servicio en mi trabajo, con mi servicio con mis conocidos. Señor, para que tu nombre sea glorificado, para no pecar contra ti como lo hizo Manasés y como lo hizo el reino de Judá. Ahora, el pueblo de Judá podía decir, no, fue Manasés el que nos guió al mal. Pero ¿por qué cuando Manasés se volvió, el resto del pueblo no se volvió? O sea, esa historia es bien triste, porque vemos, después de un gran rey como Ezequías, vienen 55 años, donde Manasés, gran parte de ese tiempo, hace lo malo delante de los ojos de Dios. Algo que me encanta de esta historia del lado B es que Dios tiene misericordia de Manasés y que aún en la ira de Dios, Dios da gracia para que se arrepienta. El día de hoy, si alguien de nosotros está haciendo algo malo, tiene esa oportunidad de gracia de volver al Señor. Regresamos al segundo libro de los Reyes, capítulo 21, y vamos a cerrar hoy con el siguiente rey, que es Amón, y es muy corto lo que sabemos de Amón. Dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, versículo 19, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Jarús de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró, y dejó al Señor, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino del Señor. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de las crónicas y de los reyes de Judá. Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías, su hijo. Y ahí acaba la historia ahora de Amón. Y vemos parte de las consecuencias que yo te decía. Judá va a ser deportado, Jerusalén va a ser dejado, va a ser llevada la gloria del Señor de ese lugar, pero parte de esas consecuencias fueron los que estaban detrás de Manasés, y entre ellos su hijo que comienza a reinar, y lo único que puede hacer es reinar 2 años, tiempo suficiente para hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y es que hemos visto, no importa la edad, Manasés comienza a reinar a los 8 años. La próxima semana vamos a ver cómo Manasés comienza a reinar a los 12 años. La próxima semana vamos a ver cómo su nieto Josías comienza a reinar a los 8 años. Pero la edad no era una limitante. No era, es que estoy muy joven o, es que estoy muy viejo. La limitante era el corazón, lo que cada uno de nosotros trae. Josías va a volver al Señor, y eso es algo hermoso. Manasés volvió al Señor, pero su hijo, aunque vivió el arrepentimiento de su padre, siguió haciendo las cosas mal delante del Señor. Entonces, el día de hoy vimos el reinado de Manasés, las consecuencias del reinado de Manasés, y también vimos que sin importar lo que hagamos, sin importar lo malo que hubiéramos hecho, cuando vamos al Señor y nos arrepentimos, el Señor escucha nuestra oración. El Señor no es como nosotros. El Señor no guarda rencor. El Señor no busca lo suyo. El Señor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y el día de hoy tú y yo podemos ir a Él y decirle, Señor, estoy en opresión, restáurame, recuérdame quién eres tú. Y si tú estás como Manasés, que tal vez te has alejado de Dios,
es un buen tiempo. Y si tú no estás como Manasés, también es un buen tiempo para decirle, Señor, gracias. Gracias porque es a través de tu sacrificio que yo el día de hoy me puedo parar delante de ti y decirte que he sido redimido y que estoy caminando en tu gracia y en tu verdad. ¿Me acompañas a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.